estás? Te doy la bienvenida. Aún todos aquellas que nos verán, que seguirán ingresando, bienvenidas a todas. Bienvenidas a todas. Así que vamos a hacer una pequeña oración para poder adorar al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por este tiempo que nos regalas. Gracias por permitirnos reunirnos en este tiempo. Señor, sabemos que nada ocurre por casualidad, todo tiene un propósito. Y tu propósito, Señor, es convocarnos. Tu propósito es que cada una de las que recibimos tu palabra seamos edificadas y cimentadas en la fe que es en el Señor Jesucristo. Señor, gracias porque tu mano sigue extendida, porque tu misericordia sigue alcanzando, Señor. Gracias, Señor, porque aquí tú nos convocas una vez más para conocer más de ti, para entender, Señor, los propósitos y los planes que tienes para con nuestras vidas. Que sea tu palabra, esa espada, ingresando, Señor, en la mente, en el corazón. Tu Espíritu Santo siga obrando, siga haciendo su preciosa obra en cada una de nosotras. Que, Señor, podamos mirar un poco adentro cómo estamos delante de ti y que podamos ser sinceras y ponernos a cuentas contigo. Dejamos todo en tus manos y te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi querida hermana, si has hecho esta oración con fe, te invito a que adores al Señor en esta tarde con todo tu corazón. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Así que, bueno, vamos a entrar a la palabra. Bienvenidas todas las que están ingresando. Así que ahí, como verás, el título de nuestro estudio es
una buena amiga, una buena amiga. Y este título es basándose a el estudio del capítulo 10 de Lucas, que habla de una parábola muy preciosa, una parábola que se ha leído, que se ha enseñado, que se sigue enseñando hasta el día de hoy y que es tan indispensable que sea de aplicación diaria, ¿no? A través de Vamos a entrar al capítulo 10 de Lucas, vamos a empezar desde el versículo 2, vamos a tocar algunos versículos, ¿no? Porque recordemos que el Señor comisionó a sus discípulos, a sus 12, pero fíjense que no solamente el Señor Jesucristo tuvo 12 discípulos, Él tuvo muchos discípulos. Podemos ver aquí en Lucas capítulo 10, versículo 1, dice que Él encomendó allí a 70 discípulos, ¿sí? Eran 70 los que iban delante de Él y fíjense que a estos 70 discípulos les dio prácticamente las mismas instrucciones, ¿no? Muy similares a las que se los dio a los discípulos también, ¿no? Por ejemplo, si tú lees Mateo capítulo 10, allí leerás justamente cómo el Señor Jesucristo comisionó a sus discípulos, ¿no? Y cada instrucción que les fue dando. Y fíjense lo que les dice, ¿no? Acá me encantó esta palabra. Dice Él, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y fíjense que la mies era un cereal maduro, ¿sí? Eran ya los cereales que habían sido maduros y que ya estaban para ser recolectados. A través de él iba a haber mucha mies madura, ¿sí? Quiere decir que muchos iban a creer en él en ese momento, ¿sí? Y dicen los obreros pocos. Esos obreros tenían que estar preparados para lo que tenía que venir, porque recordemos que los obreros del Señor, los discípulos, se tenían que enfrentar, ¿sí? Tenían que enfrentarse a situaciones peligrosas. Por eso es que Él les advertía, ¿sí? Les advertía de los peligros que iban a tener que vivir, aún que ellos tenían que tener una actitud correcta delante de las situaciones, frente a las situaciones y a las adversidades que posiblemente les tenía que tocar vivir a ellos, ¿no? Y nada diferente, ¿sí? De aquellos tiempos a nuestros tiempos y de los siglos, ¿no? Que han pasado, como tantos hombres y mujeres mártires, ¿no? Han entregado sus vidas por la causa de Cristo, han tenido que enfrentar, ¿sí? Situaciones, adversidades, aún muertes, ¿sí? Entonces vemos que aquí el Señor también les hace como una advertencia, ¿no? Les dice, la mies a la verdad es mucha, ¿sí? Pero los obreros son pocos, ¿sí? Les hace como una advertencia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, muchos iban a creer en Él, pero también, así como muchos iban a creer en Él, también iba a haber gran cantidad que lo iba a rechazar, ¿sí? Una gran cantidad que lo iba a rechazar, o posiblemente rechazar a sus mensajeros, aquellos mensajeros que iban a entregar la palabra, ¿sí? Entonces, lo mismo que les dice a estos 70 hombres, también se los dijo a sus discípulos y les dio justamente, ¿no? Las instrucciones. Vemos también en los siguientes versículos, vamos bajando, fíjense que acá Él les dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y al que vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Fíjense qué importante, ¿sí? Qué profundo lo que el Señor dijo, ¿no? En este caso, ¿sí? Rechazar a Cristo era rechazar a Dios, es lo que Él estaba diciendo. Rechazar a alguien que predica el Evangelio es rechazar a Cristo. Y qué importante advertencia, ¿no? Porque fíjense que los versículos siguientes hablan justamente de un juicio. Por eso
Podemos ver aquí en este capítulo 10, allí Jesús les dice claramente, ¿no? Les dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esa casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, pues vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y ahí le da las instrucciones, ¿no? Les da el poder y la autoridad, ¿no? Le dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de los cielos. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Que posiblemente iba a venir, ¿no? Los peligros, el rechazo que tenía que vivir cada discípulo, cada creyente. Fíjense que Sodoma, si ustedes lo ven en el Antiguo Testamento, era una ciudad tremendamente perversa. Había gente muy malvada, gente muy no era honesta, todo era maldad en ese lugar. Sin embargo, fíjense que Jesús le dice, ¿no? Que más tolerable será el castigo para Sodoma, ¿no? ¿Y por qué decía esto el Señor? Porque fíjense que en el versículo 13 Él habla de estas dos ciudades. Él habla, o de tres, habla de Corazín, habla de Betsaida y habla de Capernaum. Tres ciudades donde el Señor había hecho cantidades de milagros. Capernaum era el cuartel, podríamos decir así, ese cuartel poderoso, ¿no? Donde el Señor Jesucristo hizo muchos milagros en Capernaum. Sin embargo, estas ciudades eran ciudades donde el Señor Jesucristo recibió mucho rechazo. Si bien es cierto, había gente que estaba madura y que allí en el acto creían en Cristo, ¿sí? Y mayormente los gentiles, ¿no? Mayormente los que pertenecían a otras ciudades. Sin embargo, los mismos judíos, que eran aquellos que conocían las leyes y conocían las profecías y sabían que iba a venir un Salvador, bueno, muchos de ellos rechazaron a Cristo, ¿no? Y eso lo hemos visto. Por ese sacrificio de Cristo, muchos fueron salvos, muchos vinieron al conocimiento de la palabra, muchos entendieron que no iban a ser salvos por la ley, sino por la gracia, por la misericordia, por el sacrificio de Cristo, ¿no? Y podemos ver que llegará el momento, ¿no? Que esta siembra y esta cosecha que hoy estamos viviendo no es en vano, queridas mujeres, ¿sí? Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía, ¿sí? La palabra de Dios va a producir y produce el cambio por el cual ha sido enviada, porque la palabra de Dios tiene poder. No olvidemos que el apóstol Pablo decía que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Hay corazones que ya están preparados, corazones que están deseosos de recibir la palabra, corazones que necesitan ese encuentro con el Señor Jesucristo, ese encuentro. Como también posiblemente, ¿no? En nuestros caminos vamos a encontrarnos con personas que no tengan interés de conocer la palabra, que no quieran escuchar el mensaje de salvación. Y es triste ver, ¿no? El rechazo a la palabra, el darle la espalda a la palabra de Dios. Yo siempre digo, ¿no? Una de las cosas que conocí y aprendí en el camino del Señor es a través del Espíritu Santo conocer el don que Dios puso en mí. Porque recordemos, queridas mujeres, que el Señor ha dado dones a su iglesia. Y seguramente tú lo tienes, pero no sé si lo conoces. Y si lo conoces, la pregunta sería si lo estás poniendo en práctica, ¿no? Porque sabes que el Señor ha dado dones a su iglesia. Y si tú no estás explotando ese don que el Señor te ha dado, lamentablemente estás perdiéndote de disfrutar tremendas cosas que el Señor hace a través del don que Él ha dado a cada uno de sus hijos. Y siempre digo, ¿no? El don que el Señor ha puesto en mí es el de evangelizar,
Porque yo sé que todo esto que se está haciendo en estos tiempos, esta semilla que está siendo sembrada en tu corazón, no va a volver vacía. Yo estoy convencida de que esa semilla, cada semana que tú entras, recibes la palabra, cuando tú lees en el grupo los mensajes, es la palabra de Dios. La palabra de Dios la que te está convenciendo, la palabra de Dios la que está obrando en tu vida, la que está cambiando tu manera de pensar, la que está ayudándote a tomar decisiones, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y sabes que el Señor da su palabra, porque el anhelo del corazón de Dios es que todos sean salvos y que todos lleguen al conocimiento del Hijo de Dios, a ese varón perfecto. Ese es el anhelo de Dios, que todos sean salvos. Lamentablemente las Escrituras nos dicen que muchos van a rechazar a Cristo. Muchos van a rechazar a Cristo. Es por ello que el Señor muestra la puerta ancha y la puerta angosta. ¿Sí? Pero fíjense, volviendo a esta enseñanza, dice que cuando Él da este decreto, ¿no? Esta profecía, digamos, Él profetiza que tanto en Corazín, en Betsaida, en Capernaum, lugares donde Él hizo tremendos milagros, ¿sí? Dice Él que más tolerable va a ser el juicio de Sodoma que de aquellos lugares, ¿no? Porque fíjense que a Sodoma no llegó Cristo. Y en la ciudad de Sodoma el Señor no hizo milagros, ¿sí? Sin embargo, en estas otras ciudades el Señor hizo tremendos milagros, pero aún así ellos después dijeron, crucifíquenle, ¿sí? Qué tremendo, ¿no? Fíjense que los discípulos, después de haber experimentado todo esto, después de haber recibido autoridad, haber llegado a la gente, entregarles el evangelio, ¿no? La gente era sanada, ocurrían tremendos milagros. ¿Qué pasaron con los discípulos? Dice que ellos se regocijaron, que ellos se alegraron. Dice aquí el versículo 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Aleluya. Y es por eso que siempre oramos en el nombre de Jesús, ¿no? Porque es el nombre de Jesús. Ese nombre, dice, poderoso, donde toda rodilla se va a doblar. Es el nombre de Jesús. Ese nombre que abarca todo, ¿sí? Y ese nombre es poderoso antes, ahora y después, ¿sí? Ese nombre, donde toda rodilla se doblará y donde toda lengua confesará que Cristo es el Señor, para la gloria de Dios. Amén. Sin embargo, el Señor les dice, ¿no? Vemos aquí en los siguientes versículos, el Señor les dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea que el Señor les dice claramente, o sea, no pongas tu mirada en todo lo que puedes haber hecho, porque realmente el que hizo los milagros no fueron los discípulos, sino fue el poder de Dios en los discípulos, ¿sí? Porque, hermanas, todo viene de Dios, todo viene de Él, nada es nuestro. Por eso que a veces cuando miramos hermanos, ¿no? Que por allí están ellos haciendo liberaciones, reprendiendo a los demonios, y dicen, ¿no? Que los demonios los aplastan y los atan y los tiran y no sé cuánto más. Un tiempo atrás que pensaba que yo tenía que trabajar espiritualmente de esa manera y pensaba que liberar a la gente era de esa manera, ¿no? Atando y reprendiendo a los demonios. Pero, hermanas, el poder viene de Dios y es el Señor el que da la liberación, y Él la da a quien Él quiere. Es el Señor el que hace su obra, y esos son los mayores privilegios que reciben, ¿no? Todos aquellos que realmente creen y confían en el nombre de Cristo. Dice un dicho, ¿no? A mayores privilegios trae también consigo mayores responsabilidades. Mientras más privilegios recibimos, más responsabilidad tenemos. Hoy tú tienes el privilegio de conocer la palabra de Dios.
de recibirla y de entenderla. Eso es un privilegio. ¿Por qué no todo el mundo la entiende? Porque incluso si tú vas y hablas con una persona profesional que tiene un título y quizás le lleves un versículo bíblico y quizás te lo entiende, pero de una manera intelectual, no de una manera espiritual. Sin embargo, tú como eres espiritual, porque tienes al Espíritu Santo, tú le vas a ayudar a entender a esa persona titulada lo que realmente quiere decir la palabra. Esos son los privilegios que recibimos los hijos de Dios. El privilegio de saber de que si te vas de este mundo, te vas a la presencia del Señor. Y nuestra responsabilidad es cuidar lo que el Señor nos da. ¿Qué es lo que el Señor nos da? Su salvación. El apóstol Pablo decía, ¿no? Cuidemos la salvación con temor y con temblor. Y eso no es para tener miedo, es justamente para ser responsables con nuestra salvación. Y acá el Señor dice también que sus nombres están escritos en los cielos. Y eso es otro privilegio en el cual nosotras nos tenemos que regocijar. Saber que nuestros nombres están escritos en ese libro de la vida del Cordero. Hermana, si tú lees allí Apocalipsis capítulo 20, creo, allí tú vas a leer un pasaje donde dice que el Señor, ¿sí?, estuvo presente y delante de él, un gran trono blanco. Y dice que allí él tenía un libro y abrió esos libros. Y dice que todos aquellos que se encontraban en ese libro eran los que iban a ser condenados. Fíjate que el Señor tiene un libro donde están sus hijos, donde están aquellos que hemos creído en Él, con nuestros nombres, y posiblemente quizás el Señor nos ha cambiado hasta nuestros nombres, no lo sabemos. Entonces el Señor les decía, de eso se tienen que regocijar, ¿sí? Regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos, les decía a los discípulos. Y dice también en el versículo 21, y en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¡Wow! ¡Qué precioso lo que el Señor dice! Fíjense que en estos textos se manifiesta la Trinidad, porque estamos hablando del Espíritu, el ministerio del Espíritu Santo. ¿Quién desea esto? El Señor Jesucristo. Está el Hijo. Y el Señor Jesucristo menciona al Padre, o sea, a Dios Padre. Está la Trinidad en conjunto. Y ahí el Señor Jesucristo, con esas preciosas palabras, ¿no?, se regocijaba de saber de que el Dios Padre daba entendimiento, daba revelación a los más sencillos, a los niños, a los más sencillos, a los que realmente tienen un corazón humilde. Al Señor le agradó revelarle, hermana querida, tú y yo somos esos niños, esos sencillos. Como siempre digo, tú no entras al grupo por Liliana, tú no estás en el grupo por casualidad, tú no ingresas a recibir la palabra en esta tarde por Liliana. Tú estás aquí porque el Señor te ha llamado, porque el Señor te está atrayendo a Él y de Él viene toda respuesta para tu vida. Y agradece al Padre de los cielos porque dice, escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Dice, hay un término griego, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Está queriendo decir, alzando la voz y gesticulando con gozo, ¿no? O sea, quiere decir que el Señor no solo que levantó la voz cuando expresó estas palabras, cuando Él hizo esta declaración, sino que también tuvo gestos de alegría, gestos de gozo. Hermana querida, Él se goza porque tú y yo estamos recibiendo la palabra, porque tú y yo estamos creciendo en Él cada día. Y si por ahí nos cuesta, y si por ahí posiblemente le vamos a fallar, vamos a fracasar. Yo decía, es como una carta, ¿no? Cuando tú comienzas a escribir una carta y a lo mejor ya hiciste como 4 líneas y te equivocaste. Y comienzas a volverla a hacer de nuevo. Y a lo mejor volviste, ya estás en la
décima línea y nuevamente te equivocaste y nuevamente borras para empezar de nuevo. Y por último dices, no, esto no sirve, tiras ese papel que no te sirve y vuelves a hacer un nuevo papel, ¿no? Quiere decir que así es nuestra vida espiritual, ¿sí? No es que somos perfectas, no es que, wow, maravillosamente santas, como decían, sino que estamos en ese proceso de santidad, porque el Espíritu Santo nos santifica y el Espíritu Santo va haciendo de nosotras las mujeres que Dios quiere que seamos, porque sabes que el Señor no quiere que seas una más del montón. El Señor quiere que brilles, que seas una mujer virtuosa, una mujer que realmente marques en esta sociedad donde vivimos, delante de tu familia, tus hijos, tus seres queridos, en tu trabajo, con quien estés, marques esa diferencia. De eso se trata. Entonces el Señor Jesucristo dice, te alabo, oh Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios. O sea, no se las has revelado a los escribas, no se las has revelado a los sacerdotes de la ley, no se las has revelado a los fariseos, ni al más sabio romano, se las revelaste a estos niños, a estos sencillos, a estos pescadores, a estos que andan por allí enmendando sus redes, a estos que a lo mejor ni siquiera tienen una ropa nueva, ni siquiera tienen un trabajo estable, porque sabes que a veces el Señor usa incluso hombres y mujeres que se encuentran en situaciones también de salud, estén también delicados de salud, pero aún así el Señor toma esas vidas, ¿sí?, para glorificarse. Hace poco escuchaba la prédica de un siervo que el Señor lo está usando tremendamente. Él de muy niño cuenta que tuvo un problema de meningitis. Le costaba oír, ¿no? Bueno, la meningitis prácticamente es una enfermedad que cuando toca la vida de alguien posiblemente la lleva a la muerte. Sin embargo, este jovencito, por el milagro de Dios, porque el Señor tenía planes y propósitos con él, lo sanó. Hoy este joven, que ya es un hombre, él predica la palabra y él cuenta sus testimonios. Y a Dios le agradó que los sencillos, que los humildes de corazón entiendan la palabra de Dios, entiendan y reciban la palabra de Dios. Amén. Tú sabes que un corazón orgulloso, un corazón rebelde, un corazón soberbio no puede entender las cosas espirituales. No puede entenderlas. Un corazón desobediente no puede entender las cosas espirituales porque va a obstruir lo espiritual que Dios quiere dar. Por eso es importante tener un corazón limpio y pedirle al Señor que nos ayude a tener un corazón limpio, ponernos a cuentas con Él. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, qué importante, ¿no? Lo que el Señor Jesucristo nos dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Fíjense que el Señor Jesucristo tiene el poder para revelarle al Padre a quien Él quiere que sean sus seguidores. El Señor. Él es el que elige, Él es el que llama, Él es el que revela al Padre a aquellos que realmente Él quiere que sean sus seguidores, ¿sí? Y dice, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte. Fíjense lo que Él les dice a los discípulos: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Quiénes eran aquellos? Tanto los profetas y los reyes no tuvieron el privilegio de ver al Cristo de gloria. Hermanas, los reyes, los profetas no pudieron, no estaban en esos tiempos. Sin embargo, los discípulos fueron los privilegiados de poder pasar tiempo con el Señor de gloria. Pero también tuvieron que sufrir persecuciones. También tuvieron que sufrir situaciones. Hoy nosotras diríamos, ¿no?,
hoy bien como ellos, cómo ellos pudieron estar con el Señor. Pero la pregunta sería, ¿pero también estarías decidida en soportar lo que ellos soportaron? Bueno, vemos a Pedro, que fue crucificado de cabeza. El apóstol Pablo fue decapitado. Santiago y todos los discípulos, porque en aquellos tiempos eran muy sanguinarios los que realmente hacían justicias por sus propias manos. Entonces, fíjense que el privilegio que tuvieron los discípulos, ¿no?, de poder realmente tener una relación con nuestro Señor Jesucristo y poder realmente disfrutar de la presencia del Señor. Y podemos ver ahí en el libro de Hechos, ¿no?, en el capítulo 2, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo y luego salieron a seguir predicando la palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y llegando ya a este punto en el versículo 25, sobre el buen samaritano, ¿no? Les decía en un comienzo que esta parábola es una parábola muy leída, muy estudiada, muy enseñada, y aún, ¿no?, que se aplica a las vidas. Fue Lucas, ¿no?, el que prácticamente escribió esta carta del Evangelio. Fue el ayudante del apóstol Pablo, y Lucas fue el que comenzó a indagar por diferentes lugares lo que el Señor Jesucristo enseñaba, ¿no? Y es allí esta parábola que el Señor Jesucristo manifestó y que Lucas, el evangelista, la tuvo muy en cuenta, ¿sí? Y vamos a entrar a esta parábola que me parece muy importante. Dice, ¿no?, el buen samaritano, tiene como título. Dice el versículo 25: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Fíjense, después que Jesús había encomendado a los discípulos y que les había dicho, no se regocijen por lo que hicieron, sino regocíjense porque sus nombres están escritos en los cielos. Gracias, Padre, por todo lo que, ¿no?, has revelado a los niños, mis verdades, ¿no? Fíjense, después de todo eso, el Señor pasa a hablar esto. Pero Él, ¿por qué habla este tema del buen samaritano? Porque hubo alguien que le preguntó. Hubo un intérprete de la ley. Un intérprete de la ley en ese tiempo era como decir un abogado. En este caso, este intérprete de la ley era posiblemente un hombre que conocía las leyes judaicas. Fíjense que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Ya desde ahí estamos viendo la intención de este intérprete de la ley. Dice para probarle. ¿A quién quería probarle? Al Señor Jesucristo. Este hombre quería probar al Señor Jesucristo. Realmente era un hombre que no conocía al Señor. Y su pregunta fue una pregunta que realmente no fue sincera. Fue una pregunta con alevosía. Fue una pregunta con mala intención. ¿Sí? El Señor le responde. Esta respuesta que el Señor le da, se la da pero también con una pregunta. Y saben que en aquellos tiempos, y creo que hasta el día de hoy, existe el método de sacrático. Quiere decir que había un hombre en aquellos tiempos, antes de Cristo, que se llamaba Sócrates, un filósofo. Y él tenía métodos de que cuando él iba a responder algo, en lugar de una respuesta, hacía una pregunta. A la pregunta que le formulaban, ¿no? Entonces, fíjense que aquí este hombre, este intérprete de la ley, dice que para probarle le hace esta pregunta. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Si ustedes leen el Evangelio de Lucas, van a encontrar cantidades de parábolas. Porque así como Marcos se enfocó en los milagros de Jesús, en este caso Lucas era el que mayormente habló de las parábolas que el Señor Jesucristo enseñaba. Y habla sobre una respuesta a la vida eterna. El Señor Jesucristo no le dijo,
bueno, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Hermanas, recordemos que el Señor Jesucristo conocía el corazón y conoce el corazón. Y sabes que Él conoce tu corazón. Y Él sabe lo que hay en tu corazón. Y Él sabe cómo tú, cómo estás caminando en estos tiempos. ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que miras? ¿Qué es lo que piensas? Y como dije hace un momento, así como tenemos privilegios, también tenemos responsabilidades. Y una de nuestras responsabilidades es asistir a la casa del Señor. El Señor nos ha llamado y nos convoca. Dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Como mi anhelo es que tú también recibas la palabra. Y saben que a veces cuesta ir a la iglesia, ¿no? Pero querida mujer, querida hermana, ¿dónde vas a poder adorar al Señor si no es en su casa? ¿Dónde vas a poder participar con los hermanos si no es en la casa del Señor? Y una manera de ser responsables también a los privilegios que Él nos da es en la obediencia, asistiendo a la casa del Señor. Yo sé que me vas a decir, pero esto, pero aquello. Sí, todo se entiende. Pero ¿sabes qué, hermana querida? El Señor siempre nos va a ayudar para asistir a su casa y para cumplir con Él, para ser obedientes con Él. Pero realmente está en nosotras ser obedientes o no serlo. Estás como una ovejita que comes acá, comes allá. No. Si el Señor te lleva a un lugar es para que allí tú te quedes y le sirvas a Él. Porque Él no quiere que solamente seas oidora, Él quiere que seas hacedora de la palabra. El Señor, cuando nos lleva a un lugar es para allí estacionarnos y para poder crecer en Él y poder ser de bendición para otros. ¿Sí? Empezando por tu casa. Y esa obediencia también trae beneficios para nuestras vidas. Entonces fíjense que este intérprete de la ley, que venía con una actitud deshonesta, le pregunta qué tenía que hacer para heredar el reino de los cielos, y el Señor Jesucristo ahí le responde, versículo 26, Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El Señor usó ese método sacrático, o sea, una pregunta respondiendo con otra pregunta. Y este hombre le responde ahí en el versículo 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás, le dice el Señor. O sea, fíjense que este hombre respondió bien y el Señor le dijo, correctamente has respondido. Fíjense que este hombre conocía las leyes de los tiempos de Moisés. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El Señor sabía que este hombre era un experto en las leyes de Moisés. Las conocía, ¿sí? Las conocía. Pero fíjense que la respuesta del Señor fue muy contundente. Fue práctico, pero fue profundo en responderle, ¿no? Le dice, bien has respondido, ¿no? O sea, le está diciendo, correctamente has dicho. Ahora, le dice, haz esto y vivirás. O sea, a preguntarme qué debes de hacer y bien que conoces las leyes. Comienza a hacerlo para que realmente vivas, ¿no? Y para que tengas esa vida eterna. Ahora dice en el versículo 29. Pero él, fíjense el intérprete de la ley, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Decíamos que esta persona no era honesta y buscaba que justificarse. Y saben que muchas veces el cristiano busca que justificarse y culpar a los otros.
Ay, no, porque tal. Ay, no, porque aquella tal. Ay, no, porque tal cosa. Justificarse, o sea, victimizarse, como que todos son los culpables menos uno. Lamentablemente, muchos creyentes caen en esa situación. Se justifica. Este hombre sabía, entendía que era amar al prójimo, porque ya Dios lo había establecido en la ley mosaica. Pero él quería justificarse como diciendo, bueno, como yo guardo la ley, como yo amo a Dios con mi mente, con mi corazón, con mi alma, él pensaba que la ley lo podía salvar. Y hermanas, nosotros sabemos que la ley no salva, porque nadie puede cumplir la ley de Dios. Nadie puede cumplir los 10 mandamientos, porque vamos a fallar. Porque realmente, si somos sinceras, no amamos a Dios con todo nuestro corazón, ni con toda nuestra mente, ni con toda nuestra alma, ni con toda nuestra fuerza. Ahora, alguna me dirá, no, sí, yo lo amo así, hermana, yo lo amo así. ¿Y a tu prójimo? Porque si amas a Dios con toda tu alma, también tienes que amar a tu prójimo. ¿Y por qué siempre andas discutiendo con tu prójimo? ¿Y tu prójimo es tu próximo? El que está más cerca tuyo. ¿Quiénes son los que están más cerca tuyo? ¿Tus seres queridos, tus familiares, tus amistades? Quiere decir que la ley no la cumplimos. No la podemos cumplir. Sobre Jesús, mi mandamiento es no matarás. Y Jesús dijo, todo aquel que le diga a su hermano necio, tonto, también va a ser culpable de juicio. Jesús lo llevó a profundizar más. O sea, Jesús no aceptaba la práctica del asesinato, de matar a alguien, sino que tampoco justificaba el hecho que del corazón tengas algo contra tu prójimo, tengas algo contra tu hermano, contra tu hermana. Y en este caso podemos hablar de los hermanos en la fe. Hermana, todo esto tiene que hablar a nuestro corazón. Y no nos podemos quedar conformes y tranquilas si realmente en tu corazón hay algo que no permite que ames a tu prójimo. Que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Porque te puedo asegurar que al mío ha hablado. Y el anhelo de mi corazón es hacer la voluntad de Dios y pedirle al Señor que me ayude a amar a mi prójimo. Y perdonar a aquellos que me afectaron y yo pedir perdón a aquellos que afecté, porque de eso se trata. Porque sabes que a veces pensamos que no afectamos a nadie, y sí afectamos, porque una actitud, un pensamiento, una palabra, hasta una mirada, con una mirada ya estás afectando a otro. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender y que realmente seamos responsables con nuestros hechos, con nuestros actos. No podemos decir que somos creyentes y no estamos haciendo lo que el Señor nos manda hacer. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos enseñe a caminar como Él quiere que caminemos, correctamente, amando a nuestro prójimo. Y si hay cosas que a lo mejor no permites que ames a tu prójimo, pedile al Espíritu Santo, ayúdame a amar. Ahora, Jesús incluso dijo, Jesús también dijo, amar a tu prójimo y amar a tu enemigo. ¿Qué te parece? El Señor Jesús lo dice. Amar a vuestros enemigos, orad por los que os maldicen, bendecid a los que os persiguen. ¿Qué te parece ese mandato del Señor? Pero está en nosotras el obedecerlo o no obedecerlo. Y nos puede pasar la vida, con los rencores, con las broncas, con las impotencias, con los enojos. Nos puede pasar la vida creyendo que hacemos bien y no estamos haciendo bien. Cuidado con engañarnos a nosotras mismas, queridas mujeres. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita
Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Esto le preguntó Jesús al intérprete de la ley. Versículo 37. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Porque se ve que este intérprete de la ley no hacía eso con su prójimo. Porque se ve que este intérprete de la ley podía conocer las leyes de Moisés, pero no cumplía con lo que Dios mandaba. Y hermanas, como dice aquí la palabra de Dios en Gálatas 2:16, el apóstol Pablo decía: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotras también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Este hombre creía que porque conocía las leyes ya estaba bien delante de Dios. Creía que estaba justificado. Sin embargo, el Señor Jesucristo le da esta parábola. Le pone este ejemplo de 3 hombres. Uno, el sacerdote, otro, el levita, y el otro, el samaritano. Y dice también aquí el apóstol Pablo en Romanos 8:34: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, decía el apóstol Pablo. ¿Quién intercede por nosotros? El Señor Jesucristo. Pero hermanas, la palabra es clara. Dice que somos justificados por Jesucristo, nuestro único y perfecto Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Por Él somos justificadas. Amén. Volviendo a la parábola. Si este hombre, ¿sí? Vamos a pensar por un segundo. Si este intérprete de la ley hubiese sido honesto desde un comienzo, hubiese sido más humilde, quizás se le hubiera dicho: bueno, maestro, realmente he tratado con toda sinceridad de amar a Dios. He querido amarlo a Dios con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo, con toda mi mente. He deseado amar a Dios. Y he deseado también amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero reconozco que no he podido, Señor. Reconozco que no he podido, Maestro. Si este hombre hubiera sido sincero y le hubiera dicho: mira, Señor, he fracasado. No he cumplido esta ley. No he cumplido este mandamiento, Señor. No he cumplido, no cumplo con mi prójimo. Si tan solo hubiera sido honesto, si tan solo hubiera sido sincero, el Señor no le hubiera tenido que dar esta explicación de esta parábola. Pero porque este hombre no fue así, el Señor Jesucristo le mencionó esta parábola y le puso de ejemplo, ¿sí?, a estas personas, a este sacerdote. ¿Y el sacerdote a quién representa? El sacerdote representa las ceremonias, los rituales. El levita, ¿a quién representa? Al legalismo. Estamos hablando de 2 personas religiosas, un sacerdote y un levita, que era un adorador. Ellos representaban la religión, el creer en Dios. Pero gloria a Dios por ese tercer hombre, que fue el samaritano. Y recordemos que los samaritanos con los judíos tenían oposición, no podían unirse.
porque los judíos odiaban a los samaritanos. Si ustedes recuerdan cuando leímos la samaritana y el Señor Jesucristo se acercó a hablar con ella, dice que los discípulos se sorprendieron porque no querían. O sea, no había una relación de judíos con samaritanos. Los judíos menospreciaban a los samaritanos. Los samaritanos vienen desde el tiempo de Jericó. Imagínense esa ciudad pagana. Todo era allí dioses falsos. Pero fíjense cómo el Señor pone ese ejemplo de este buen samaritano, de esta persona. Y yo aquí escribí, ¿no?, algo que alguien supo explicar y dice, ¿no?, Jesús les recuerda que el amor no es un tema de discusión, no es un tema de teorías, sino es práctica. Hermanas, el amor se practica. El amor no es solamente hablar o una teoría de pensarlo y pensarlo. El amor es practicarlo. Y así como alguien te habló de Cristo y hoy tú estás en la lista de los salvos, tú tienes que hacer lo mismo con los otros. Así tú tienes que hacer lo mismo, porque eso es amar a tu prójimo. Porque tú no vas a querer que tu prójimo se vaya al fuego eterno. Tú vas a anhelar, tu corazón tiene que anhelar la práctica del amor, de ir y compartirle las buenas nuevas de salvación. Estos religiosos y profesionales, porque estamos hablando de un sacerdote, estamos hablando de un levita, ellos se discuten la actitud que deben de tener, ¿no?, con este hombre que había sido asaltado, que le habían robado y lo habían dejado tirado. En esta parábola, ¿sí?, podemos ver tres filosofías, tres pensamientos, tres ideas. Por ejemplo, pensamos en el ladrón, ¿no? ¿El ladrón qué hace? El ladrón no respeta lo ajeno. Él dice, lo tuyo es mío. Eso es lo que hace el ladrón. Después está la otra parte, ¿no?, el otro extremo, que dicen, bueno, esto no le pertenece a esta persona, por lo tanto, a mí no me interesa lo que le pueda haber pasado a esta persona. Filosofía de vida. El sacerdote y el levita, ¿qué piensa? Lo que yo tengo es mío, dicen ellos. Un individualismo puro y duro, porque no les importó que esta persona esté tirada medio muerto. Podemos ver en el corazón de estas personas el egoísmo, desatender el sufrimiento de los otros o la necesidad que viven las otras personas. Y la otra filosofía de vida, que sería la tercera persona, que es el samaritano, ¿qué dice? ¿Qué piensa? Lo que tengo te pertenece. Lo que tengo te pertenece. Y ese es el estilo de vida que el Señor quiere para sus hijos. Esta es la vida de un cristiano verdadero y genuino. Lo tuyo es mío. Si te sirve y te ayuda, tómalo. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Y nosotros, tú y yo, simplemente somos administradoras de todo lo que el Señor nos da. Querida mujer, hablando de Jericó, Jericó podemos pensar que es la humanidad sin Cristo. Esos ladrones, podemos pensar en Satanás, sus demonios, el diablo, que está al acecho de las almas y que mientras más se las lleve con él para que terminen, ¿sí?, allí en un fuego eterno. Y podemos pensar en el samaritano, ¿no?, que es el Señor Jesucristo, que dice que viendo a esta persona media muerta, como estábamos nosotras antes de conocer a Cristo, la Biblia dice que estábamos muertas en delitos y pecados. Vivíamos sin Cristo, condenadas al infierno. Allí vino ese buen samaritano. Quizás muchos nos vieron y fueron
indiferentes, como este sacerdote, como este levita. Y dice que él iba por el camino y vino cerca de él, y viéndole, dice que fue movido a misericordia. Y así su misericordia te alcanzó a ti, me alcanzó a mí. Y dice que vendó sus heridas. Y tú podrías dar tu testimonio de las heridas que el Señor ha sanado en tu vida. Y nos pasaríamos horas de horas compartiendo testimonios de lo que el Señor ha hecho en tu vida y de lo que ha hecho en mi vida. Y si a lo mejor hay heridas todavía, Él es el buen samaritano que venda las heridas. Dice que le echó aceite y vino, el aceite, el Espíritu Santo. Y dice, y poniéndolo en su cabalgadura, lo levantó, no lo dejó tirado, lo levantó. Y así hizo el Señor con nosotras, nos levantó. Y dice, lo llevó al mesón y cuidó de él. Hermanas, podríamos dar testimonios del cuidado del Señor. Quizás estás pasando por pruebas. El Señor está allí contigo, porque Él ha prometido cuidarte. Él ha prometido cuidarte. Él ha prometido estar contigo todos los días, hasta el fin. Y qué precioso, porque no solamente que lo llevó y cuidó de él, sino que dice que al día siguiente sacó dinero y dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Hermanas, el Señor regresará en algún momento y Él va a pagar con justo juicio a los que le rechazaron. Pero aquellos que tenemos un corazón como este buen samaritano, un corazón que no es teoría, que no es intelectualismo, sino que es práctica, Él es el que te llama. Y Él es el que te dice, vende esas heridas, para eso te he llamado, para eso te he dado mi autoridad, para eso te he dado mis armas, para eso te he dado mi conocimiento. ¿Qué estás haciendo por tu prójimo? ¿Estás llevándole este mensaje de salvación? O quizás estás tomando el camino del levita o del sacerdote. Yo no lo sé, querida mujer. Termino diciendo, porque Él, que fue nuestro samaritano, nuestro Señor de gloria, Él nos alcanzó. Y lo mismo que Él ha hecho con nosotras y está haciendo en nosotras, quiere que también nosotras podamos vaciar todo lo que recibimos para otros. Hay muchos que no conocen estas verdades. Hay muchos o muchas que necesitan conocer estas verdades. Y quizás tú me dirás, ya les hablé. Ora por ellos. Seguí rogando por ellos, por ellas. Seguí poniéndolos en esa lista. Pero el Señor nos ha llamado a ser ese buen samaritano. Él es el ejemplo y nosotras tenemos que seguir sus pisadas. Amén. Y terminamos simplemente con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por esta parábola del buen samaritano. Señor, a través de este mensaje hemos entendido tu llamado. Hemos entendido, Señor, tu mensaje. Y queremos pedirte perdón si hemos ocupado el lugar del levita o el lugar, Señor, del sacerdote. Somos tan privilegiadas, Señor, pero a veces no nos damos cuenta, Padre. Pero hoy te queremos pedir perdón, Señor. Reconocemos que en nuestro corazón muchas veces hay indiferencia, egoísmo. Quizás no estamos pensando en los demás. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a la necesidad de los otros. Ayúdanos, Señor, a poder sentir el dolor del otro. Ayúdanos, Señor, a orar unos por los otros. Aquí, que estamos juntas, poder interceder por cada una de nosotras. Llamarnos, preguntarnos cómo nos encontramos, cómo estamos. Y si hay alguna necesidad, poner en oración.
Quita todo egoísmo e indiferencia, Señor. Y ayúdanos a ser sensibles a tu palabra y a la voz de tu Espíritu Santo que golpea nuestros corazones. Y gracias, Señor, porque como dijiste allí, regocíjense que sus nombres estén escritos en los cielos. Y gracias porque siempre estás allí con nosotras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Fuimos alcanzados por su gran amor, y con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo hasta me entregó. Jesucristo hasta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo hasta.